9:36, atención porque en los próximos minutos vamos a compartir plató con Juan José Liarte. Por este informativo van a pasar todos los portavoces parlamentarios regionales para hablar fundamentalmente de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año en el que estamos. El jueves estuvo aquí la diputada de Podemos, María Marín, hoy recibimos al portavoz de Vox. Ya dábamos por hecho que PP, Ciudadanos y Vox aprobarían el proyecto de ley porque así lo anunciaron ellos en este documento, pero el escenario ha cambiado. Señor Liarte, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿van a darle el sí al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma o no? Bueno, nuestro deseo más ferviente, desde luego, es dar el sí. Ya lo hemos hecho. Nosotros, y esto es importante que todo el mundo lo entienda, en Vox entendemos que no hay alternativa a cumplir la palabra que uno da. Yo creo que cuando la sociedad empezó a concebir que había una posibilidad que no fuera a cumplir la palabra dada fue cuando todo esto empezó a estropearse un poquito. Nosotros hemos, en el documento del que tienes copia aquí, hemos dado el visto bueno a un acuerdo en el que yo creo que hemos sido exigentes solamente de una manera, digamos, cualitativa. Es decir, no hemos pedido o no hemos exigido introducir muchas medidas. En realidad nos hemos ceñido a un número corto, han sido 12 puntos, pero eso sí, esos 12 puntos para nosotros son irrenunciables. Nos comprometimos y, por supuesto, nos mantendremos en lo firmado. Yo imagino que Partido Popular y Ciudadanos se mantendrán igualmente en lo firmado. En el documento del acuerdo que ustedes firmaron con PP y Ciudadanos, este que tengo aquí, se pacta que haya una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias. Hablamos del conocido como PIN parental, ¿no? Esto lo tiene que establecer la Consejería de Educación sobre la base de los preceptos consagrados por la Constitución. ¿Qué no encaja de lo anunciado la semana pasada por la consejera de Educación en este punto del acuerdo? Bueno, la semana pasada yo creo que hubo, con todos los respetos, creo que hubo un poco de torpeza. Hubo un poco de torpeza porque todo se inicia con unas observaciones que nos dirigen los servicios jurídicos del Gobierno, en el que como el Gobierno de la Nación ya había anunciado que tiene la intención de interferir en el Gobierno de la región, como lo está haciendo por otros lados, y recurrir al Tribunal Constitucional, entonces ellos nos dicen, oye, desde un punto de vista estrictamente jurídico, a lo mejor sería interesante que el silencio no sea con carácter negativo, sino positivo y tal. A mí en un primer momento me preguntan y yo contesto, hombre, lo que ellos nos están diciendo es razonable que se plantee desde un punto de vista jurídico, sobre todo yo he estado 20 y algún años ejerciendo la abogacía y entonces como abogado dice, bueno, pues vamos a plantearnos jurídicamente si tiene sentido o no tiene sentido hacerlo así. Pero mientras lo estamos considerando, encargamos nuestros correspondientes informes jurídicos también, por supuesto, yo mismo he hecho uno para el partido, pero mientras estamos en todo esto, Isabel Franco, por otro lado, se descuelga diciendo que lo que va a hacer es que va a ascender, poco menos que ascender a la condición de funcionario a todas las personas que se dedican a esto. Con lo cual lo que pone de manifiesto es que se estaban haciendo unas maquinaciones que lo que pretendían realmente era pervertir el sentido natural del acuerdo. Entonces todo esto generó la semana pasada una polémica que nos ha puesto a todos a correr, bastante absurda, pero lo cierto es que bueno, pues son las circunstancias que todos conocemos. La realidad del asunto, lo que persiste a día de hoy es que hay un acuerdo firmado que por supuesto se puede hablar de formas jurídicas a la hora de materializarlo, pero de lo que no se debería hablar, si somos personas, si somos en este caso partidos con un mínimo de palabra, es de cambiar la esencia de los acuerdos. Y nosotros, como he dicho antes, estamos en ello y confiamos en que los demás se mantengan en lo hablado. La consejera de Educación lo que ha anunciado es que la norma recogerá que el silencio se entiende como un sí, que los funcionarios que den las charlas quedan exentos de pasar por esta medida del PIN parental, ¿no? Claro, ella puede decir esto, está muy bien que lo diga, pero es que el problema es que lo que ha firmado su partido no es eso. Lo que su partido tiene firmado y todo el mundo conoce es la necesidad de una autorización expresa. Entonces, esto solamente podría cambiar de dos maneras. La primera, que convencieran a Vox de que merece la pena modificar ese acuerdo. La segunda, que decidan saltarse el acuerdo delante de todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos puedan ver lo que vale un acuerdo firmado por Ciudadanos, el partido de la ciudadanía. Ellos verán qué política les interesa seguir. Nosotros no podemos elegir. En Vox somos prisioneros de nuestra palabra. En medio de todo este asunto, lo acaba de mencionar usted, la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, lo que anuncia es la creación de una bolsa de profesionales que impartan charlas afectivo-sexuales en todos los colegios, ¿no? Ella ha aclarado luego que mientras se conoce el decreto que prepara la Consejería de Educación, ella trabaja en convenios de colaboración con colegios oficiales para la apertura, ¿no?, de esas bolsas de trabajo. Bien, pues es un poco a lo que me estaba refiriendo. Es un poquito
bueno, vamos a ser el lunes, vamos a ser suaves, ¿no? Es un poco cuando menos discutible que mientras se están preparando los decretos, cuyo contenido, por lo que estamos viendo, el partido en el gobierno todavía no tiene totalmente claros, aunque es evidente que deberían ceñirse a lo firmado. Mientras esto sucede, pues a lo mejor la Consejería de Educación podía esperar un poco a ver cómo quedaba el asunto definitivamente configurado. Y luego hay una cuestión que también es muy importante. Lo que Vox está persiguiendo, yo sé que quien nos está escuchando en sus televisores posiblemente estarán un poco cansados ya de escuchar hablar de la cuestión del PIN parental. Lo que nosotros estamos persiguiendo con esta cuestión es la libertad que consagra el artículo 27.3 de la Constitución. Todo el mundo habla charlas afectivos sexuales. Oiga, que las charlas afectivos sexuales son solamente una pequeña arista del problema, que la cosa va mucho más allá, pero que además está resuelto jurídicamente. Es decir, existe una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que recoge jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya lo han dicho con absoluta claridad, que son los padres quienes tienen el derecho de decidir la educación que han de recibir sus hijos en todas aquellas materias que tengan un componente religioso, moral, filosófico, incluso político. Entonces, es un poco tramposo cuando por parte de algunos partidos se refieren exclusivamente a las charlas de carácter afectivo-sexual, porque lo que intentan presentar es como que, ni siquiera Vox, porque detrás de Vox hay muchas organizaciones, muchas asociaciones de padres, etcétera, que lo venían demandando. Entonces, yo creo que tramposamente se intenta presentar como que es un problema de unos señores de pensamiento carpetobetónico, que lo que pasa es que están en contra de que a los hijos se les dé educación sexual. No tiene nada que ver con eso. De lo que estamos en contra es del adoctrinamiento, de un adoctrinamiento que viene produciéndose en los colegios. Lo de Cataluña es un caso extremo, pero precisamente por lo extremo que es bueno para, digamos, para ejemplificar lo que sucede cuando se descuida un problema tan grave como es el del adoctrinamiento en los colegios. Antes decía, una de las posibilidades de que Vox dé el sí al proyecto de presupuestos de la comunidad es que nos convenzan de que merece la pena modificar el acuerdo, ¿no? Vamos a ver si con esta idea ustedes podrían convencerse. En Madrid han encontrado una solución que aceptan Ciudadanos y Vox. Según publica hoy El Mundo, la Consejería de Educación va a enviar este lunes a colegios e institutos las instrucciones de obligado cumplimiento que tendrán que seguir durante el periodo de matriculación de nuevos alumnos, ese periodo que se abre en el mes de abril. En este documento les indican que deberán hacer público a través de sus páginas web el proyecto educativo, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia. Asimismo, será preceptivo que se ponga a disposición de las familias que deseen consultarlos los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, señalando las que tendrán carácter habitual, los recursos y los servicios complementarios que figuren en la programación general del curso actual, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del curso anterior. ¿Esta sería una posible solución intermedia que podrían aceptar ustedes? Bueno, yo de esto he tenido conocimiento un ratito antes de llegar aquí, lo he leído a través del teléfono. Para mí no es una medida suficiente. Para mí, no he tenido tiempo de contrastarlo con los órganos políticos del partido. No es suficiente por una razón. ¿Cuál es la elasticidad de la oferta y de la demanda de centro escolar en la región de Murcia o en ese caso en Madrid? Es decir, yo como padre, si al comienzo de curso me pasan la lista de las cosas que se van a hacer en el colegio donde mi niño lleva 3 años, tengo la posibilidad real, material, de decidir que no me gustan y que lo cambio a otro centro que me guste más. En la práctica sabemos que esto no es así. Es decir, la elección de centro no es tan sencilla. Uno cuando presenta la solicitud para matricular a sus hijos, claro, quien no tiene hijos pues a lo mejor no lo sabe, pero los que los tenemos pues sí lo sabemos. Uno presenta la solicitud y normalmente pone varios centros, porque no está garantizado que tus hijos vayan a ser admitidos en aquel que más te gusta. Entonces, el hecho de que me informen de lo que va a suceder está bien, pero es que nosotros no estamos en que nos informen, nosotros estamos en que hay que poder decidir, que a mí me digan, oye, que sepa usted, que no puede hacer nada para evitarlo, pero que sepa usted que en marzo va a venir Otegi a dar una charla sobre derechos humanos, por poner un ejemplo extremo. Pues mire usted, me alegro que me informe, porque ya se pondrá malo mi hijo ese día si hace falta, pero creo que el camino no es ese, el camino no puede ser la trampa. Entendido, entendido. Bueno, a la espera de saber si zanjan ustedes esta cuestión, la cuestión del veto parental en general, ¿qué le parece el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma? Bueno, el proyecto de presupuestos, la semana pasada tuve oportunidad de decirlo, desde luego no son los presupuestos que Vox hubiera elaborado si Vox, en vez de tener
4 diputados tuviera 24, evidentemente. No lo son. Pero sí es verdad que, bueno, pues dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos contentos porque hemos conseguido que se introduzcan unos puntos que, más allá de lo beneficiosos que creemos que van a ser para este ejercicio, sobre todo lo que hacen es sentar bases muy positivas para ejercicios futuros. Hay una cosa que todos tenemos que tener claro, yo creo que la ciudadanía no es consciente de esto. La parte importante de los presupuestos es sanidad y educación. Estamos hablando prácticamente de un 75%, ¿vale? En números gruesos para que todo el mundo lo pueda ver gráficamente. Con lo que al final se juega en un proyecto de presupuestos es con el 25% restante, con lo cual la cosa cambia bastante. En unas circunstancias, además, en las que estamos con una deuda pública absolutamente desmesurada y desaforada. Y en unas circunstancias, además, sobrevenidas algunas de ellas, que son la intervención del Gobierno de la Nación y la retención de las cantidades devengadas en concepto de IVA, etc. Es decir, que el margen de actuación en lo que a cifras se refiere, pues que realmente no es muy grande. Cuando aprobamos el techo de gasto, es decir, la cantidad máxima que los presupuestos podían establecer, ya lo dijimos en sede parlamentaria, oigan, que esto no está bien. No podemos permitir que en cada ejercicio la deuda pública aumente, aumente y aumente en 450 millones de euros, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay que buscar una solución, digamos, con carácter permanente, no coyuntural. ¿Qué hago yo este año? No, oiga, mire usted, yo creo que es muy importante, muy importante que los ciudadanos de la región sean conscientes de que nuestra región está maltratada, el sistema autonómico para nosotros ha sido un desastre porque ha terminado generando una situación de absoluta infrafinanciación. Esto no lo digo yo, no lo dice Vox, esto ha sido reconocido por la totalidad de los partidos que están presentes en la Asamblea Regional. Entonces, con todos esos mimbres tenemos que hacer un cesto. Pues evidentemente con mimbres tan malos el cesto no puede ser precioso. Hemos jugado las cartas lo mejor que hemos podido y hemos sentado bases, yo creo, muy interesantes, ya digo, para este ejercicio, pero sobre todo para ejercicios siguientes si se puede mantener la línea de actuación. La medida de la que más orgullosos estamos, o por lo menos de la que yo personalmente más orgulloso estoy, y no ha hablado nadie, ha sido la modificación en el sistema de subvenciones a sindicatos y a patronales. ¿Por qué? Porque hasta ahora estábamos inmersos en un sistema en el que los sindicatos percibían subvenciones solo por el hecho de ser quienes eran, sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de competir, digamos, libremente con otros sindicatos que quisieran presentarse. ¿Qué es lo que ocurría? Que hacía que un par de sindicatos estuvieran en una situación preferente y cerraba la puerta a otros muchos que a lo mejor estaban siendo más dinámicos porque habían conseguido conectar mejor con cierta parte de los trabajadores, en fin, y sin embargo se encontraban esas puertas cerradas de forma institucional. Esto cambia, porque las subvenciones nominales van a ir desapareciendo progresivamente a lo largo de los próximos 3 ejercicios. Y esto va a generar que otros sindicatos, que hoy en día son más pequeños, pero que a lo mejor tienen más, pues no lo sé, han encontrado mejor la línea de actuación o tienen posibilidades de crecer en términos de representación de los trabajadores, lo van a poder hacer. Esto yo creo que es una muy buena noticia para los trabajadores, quizá no tanto para algunas personas que se habían creído que estar en uno de estos sindicatos y estar trabajando allí era como ser funcionario. Pero no pasa nada. Trabajando y esforzándose seguirán estando bien. Juan José Liarte, gracias por habernos acompañado en este rato de televisión y quedamos pendientes de saber si finalmente se solventa este escollo del PIN parental para aprobar los presupuestos. Yo también tengo muchas ganas de saberlo. Muchas gracias. Seguimos en directo con ustedes.